Ante todo, Tiki, gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo, en tu lugar creativo. Y la primera pregunta es, ¿cómo te llamas, además de Tiki? La pregunta, Lilia Marien. Lili? Lilia Marien, sí, ¿Y el Tiki de dónde viene? de la historia, de la historia infantil. El tiki viene como un apodo de tiquitita, de ser muy menuda, muy flaca, de no querer comer. Entonces era, en vez del chiquitita, era el tiquitita, y de ahí se fue acortando, ¿no? Y yo creo que se agregó a eso quizás el hecho de que Lilia, mi primer nombre en realidad, es el nombre de una hermana de mi papá que murió unos años antes que yo naciera. Entonces supongo que para no llamarme igual que a su hermana, eh, a papá le resultaba más fácil, digamos, ¿no? Identificarme con otro nombre. Y Mm, bueno, y después también el hecho de que nadie me dijera bien los nombres. claro, Nadie me decía Lilia, cuando yo decía que me llamaba Lilia me decían Lidia, Lilian, Liliana, todas las variables. sí. Y cuando decían Marien, que es un nombre que me hubiera gustado usarlo, me decían Mariel. Entonces, ante esa dificultad también, me quedó más cómodo el tiki. El Tiki. Sí. Y bien, mamá, papá, de acá, de Misiones. Mi mamá sí, mi papá no. Mi papá nace en Río Negro, es hijo de un matrimonio, él italiano, ella argentina, pero que vivían en provincia de Buenos Aires. Mi abuelo era trabajador de los ferrocarriles, por lo tanto lo trasladaban mucho y se conocen con mi mamá en Córdoba estudiando. Mi mamá, que era misionera, va a estudiar ontología a Córdoba y mi papá fue a estudiar a Córdoba abogacía. Se conocen en la misma pensión. Y así, Y así, ¿y sos la única hija o no, tengo un no? hermano más grande que no vive en Argentina en este momento, hace unos años ya no está más acá. Lo que Eh, me sorprendió, Tiki, es que, por lo menos yo, mucha mm, gente lo debe saber, pero yo no, que te dedicas hace muchísimo tiempo a la cultura y en la cultura, ¿en qué aspecto? Mira, yo siempre sentí que la cultura fue, o el arte, fue la herramienta que a mí me salvó la vida, ¿no? En el sentido completo de la palabra, porque cuando mi padre cae preso en época de la dictadura, yo tenía 13 años, y si bien tenía esta cosa de que siempre fue muy estimulado el arte en mi casa, el arte desde el leer, dibujar, tocar la guitarra y demás, eh, con todo ese marco de lo que fue la violencia y la opresión, yo me profundicé, te diré, en las herramientas artísticas. Y bueno, cuando terminé el secundario decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Mi madre, que en ese momento estaba, pues mi papá estaba preso, me apoyó. Y bueno, y empecé la carrera en la Escuela Nacional de Danza, lo que era el Profesorado Nacional de Expresión Corporal. Con eso arranqué. Después, cuando se hizo universitario, hice la reválida, después hice la licenciatura, y dentro de lo que fue el desempeño mío, te diré, en Buenos Aires, en aquel momento también me agarró la llegada de la democracia. Por lo tanto, pude vivir como esos 2, 3 años iniciales de la vuelta a la democracia, también en el escenario de lo artístico, ¿no? No solo de la militancia política. Ahí había comenzado. En aquel momento yo participé de lo que fue el grupo, se llamaba CPPP, Centro de Participación Política Popular, y fue el grupo que le hizo la plataforma Alfonsín. Yo militaba, militaba, una forma de decir, todavía eran épocas de dictadura, yo bailaba en realidad con el grupo de Susana Zimmerman, de teatro danza, mientras estudiaba y trabajaba. Daba clases en una escuela de arte en Floresta.
y era muy chica, tenía 20 años. Y en ese escenario, con otras compañeras del profesorado, que, que también estábamos todas empezando a vivir la democracia recién. A nosotros nos había cortado la adolescencia el golpe, ¿no? Decidimos empezar a buscar un espacio de participación y elegimos en aquel momento el espacio de lo que fue el radicalismo con Alfonsín, ¿no? Íbamos a las plazas, hacíamos actividades artísticas y después en este grupo que se llamaba CPPP, que eran el grupo como de intelectuales, las más jóvenes que éramos nosotras éramos las que oficiábamos de secretaria, te digo, Claro. ¿no? Y bueno, en este grupo estaban, qué sé yo me acuerdo, porque habían áreas, ¿no? En economía estaba Grispum, por ejemplo, en la parte cultural estaba Luis Gregorich, estaba Javier Torres, estaba Susana Zimmerman, que era mi maestra, estaba Ana Ittelman, Mauricio Weinroth, eran, bueno, personas que nosotros admirábamos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y bueno, llega la democracia y tuvimos una época interesante de inserción cultural durante unos 2, 3 años que yo participé y después sí, ya me vine acá. Yo no puedo con la imaginación y de pronto te imaginaba joven, 20 años, Mm, poniendo el cuerpo donde faltaban cuerpos, digamos, mm. registrando la historia inmediata de la dictadura. Era una forma de militar bastante original. Sí, fue difícil para los que éramos de alguna manera hijos o estábamos vinculadas tampoco se podía hablar tanto, o sea, nos cuidábamos, el destape, digamos, de la democracia existió, pero Sí. con ciertos cuidados, no estaba Empezó a todo calmarse bien. mucho más allá del 83. Por supuesto, sí, sí, sí. Y después además hubieron acciones que complicaron, porque, por ejemplo, ¿no? La ley de herencia de vida, el indulto final, todos esos procesos de repliegue que hizo Alfonsín, digamos, avanzó con la CONADEP, avanzó con el juicio, pero después ese repliegue generó también un repliegue en todos los que estábamos creyendo, en los que sentíamos que un poco que el Estado nos cuidaba, ¿no? Mm. Yo siento que eso fue lo que se perdió después con Alfonsín. Es como que se sintió que el Estado dejó de cuidarnos. Eh, bueno, fue parte también de un proceso histórico de la Argentina, ¿no? Esa sensación de que el Estado deja de cuidarte, o bien que te pasa después el caramelo, como fue Menem con el 1 a 1, que parecía que sobraba plata, ¿no? Eh, Cuando el Estado debilita su presencia, el ciudadano se repliega. Es muy interesante hablar con vos, Tiki, porque obviamente sos una persona con un bagaje intelectual importante. Por ahí no lo querés manifestar, a veces también eso ocurre, ¿no? Que hasta uno aminora la marcha frente a los demás. Tal como inicié esta conversación contigo, te vi distinta a otro funcionario en el momento que conocí tu nombre y tu despliegue, ¿no? Ahora empiezo a entender por qué, tal Mm. vez. Pero remontándome también a aquella época, pasaste un buen tiempo en Buenos Aires y ¿cuándo viniste acá? Vuelvo a Posadas a fines en diciembre del año 1985. Yo me había ido empezando en 1980. Mm. Sí. ¿Y ya venías con esos sueños de O danza sea, o yo en realidad sí y no. O sea, a ver, yo venía de trabajar bastante allá, incluso teniendo una posibilidad de quedarme, por una cuestión familiar decido venirme. En ese tu papá ya había momento, sido liberado? mi papá es liberado en el año 1980, pero con prisión vigilada y en un estado de salud muy ¿Y él deteriorado. estaba acá en Misiones? Claro, la vigilada la tuvo que hacer acá, no podía pasar de la rotonda, Correcto. digamos, así estuvo hasta la época de la democracia, si bien él, dentro de lo que era como abogado, su rol,
militaba o tenía algún tipo de participación. Acordate que en ese momento se había abierto un pequeño grupo después de Malvinas Mm. que movía la vuelta a la democracia, la liberación de los presos políticos que quedaban, la investigación. Bueno, papá estuvo en ese momento acá, en lo que fue también el inicio de la PDH, la multipartidaria, eh, pero él empieza con, en realidad nunca terminó de curarse, digo yo, ¿no? ¿De cuál enfermedad? ¿De la Él política tuvo, o de...? él tuvo, lo que pasa es que para poder hablar, no me quiero extender tanto, pero para poder comprender un poco la matriz, Mm. mi padre era muy idealista, muy idealista. Nunca entendió la política como un negocio, ni como una cuestión de ascenso social, ni como una cuestión de poder. Él la entendía como una cuestión de servicio, y así la hacía. Pero eso era propio de Eh, su generación también, ¿no? no, no todos, no todos, no, no, hubieron varios que no. Mm. Eh, entonces, en ese escenario de justicia social, que si bien no era peronista, él tenía una gran afinidad con el peronismo y fue abogado de los chicos que cayeron presos y, digamos, o sea, su oficio no estaba tampoco desvinculado de lo que era el que necesitaba o el que tenía alguna situación compleja, ¿no? Yo recuerdo de chica acá que nos golpeaban la puerta y la ventana de arriba, que era el dormitorio, a las 3 de la mañana para que fuera a sacar algún pibe preso porque había caído en alguna redada. Eso era común, ¿entendés? Y papá iba y, no sé, y eso no cobraba, o sea, acá hay cosas, por eso digo que tienen que ver con su idealismo. En esa construcción que él va haciendo, yo creo que en los años de prisión, un poco se le detona una cierta desilusión, te diré, ¿no? Que, bueno, grabado por las torturas y lo que ya todos sabemos, a él lo afectó físicamente, físicamente. Y eso nos llevó a nosotros mucho tiempo de tratamiento y de poder entender, incluso con varios médicos, una junta médica en el italiano, fue la que determinó que su enfermedad era una enfermedad que no tenía cura y que iba a tener un avance muy veloz. Mi padre se muere a los 69 años, pero estuvo 10 años en un proceso, te diré, casi de inmovilidad, Mm. ¿no? Empezó con dificultades para caminar, después para hablar, después para tener autonomía y fue muy veloz. Ahora, Tiki, en ese espejo se fue formando la Tiki que En ese conocemos. espejo se fue formando esta tiki, por eso me vine de Buenos Aires. Yo me vengo de Buenos Aires cuando veo que la situación de él de salud se complicaba. Mi madre estaba acá, mi hermano vivía en Buenos Aires. Nosotros no tenemos una familia grande y yo tenía la necesidad de estar con ellos y sobre todo con mi padre, que yo no había vuelto a vivir con él, porque cuando él sale en libertad yo ya estudiaba en Buenos Aires. Yo necesitaba vivir en familia en ese momento. ¿Te pareces más Y, a tu padre o a tu mamá? no sé, no lo Nunca sé. te dijeron. No lo sé, creo que tengo una mezcla de los dos, ¿no? Lo que sí capaz tengo como más fuerte quizás este vínculo con la política, con papá, ¿no? Que mi hermano también lo tuvo, mi hermano estudió sociología, digamos, de otra manera lo tuvo, ¿no? Con otra forma, pero creo que tiene que ver con esto con que uno se fue identificando, ¿no? Y también yo creo mucho en la energía, en el inconsciente colectivo que hay, cómo las situaciones te van moviendo, ¿entendés? Te van envolviendo. Por ejemplo, yo nunca tuve la decisión de entrar a la política como que la política fuera para mí mi vida. O sea, no tuviste la decisión de ser funcionaria de algo. Jamás. O sea, a ver, mira, yo me mantuve como docente y como artista independiente hasta el 2000 y pico. Entré a ser, digamos, empleada del Estado
cuando se creó el Ministerio de Derechos Humanos en el 2008. Y la primera vez que tuve, digamos, un contrato formal fueron los 9 meses que fui directora de Cultura de la ciudad en el 2003. Pero yo nunca trabajé en el Estado, al contrario. Promovía siempre todo lo que tenía que ver con las estructuras desde lo independiente, ¿no? Porque creo además que es importante que la sociedad tenga voz propia y que se mueva por sí sola. Yo no creo tampoco que el Estado tiene que tener todo, ¿no? Es decir, acá tiene que haber una participación activa entre la ciudadanía y el Estado. Y en ese punto, tomando obviamente la experiencia de funcionaria, más, bueno, la vida en sí, ¿cómo percibís que es, digamos, el habitante, el ciudadano de Misiones, frente a esto que vos planteás? ¿Quiere participar o la mira de afuera? ¿O no puede entrar? No sé, ¿cuál es la...? Mira, no sé decirte cuál de las tres es, no sé decirte cuál de todas es, porque también tienen que ver con los tiempos, con los momentos, con las épocas, ¿no? Históricas. Te podría decir que hoy veo mucho menos participación que hace 20 años. Eso sí te puedo decir. ¿En qué, por ejemplo? En lo que es la participación política, integrar, ser parte, es como, la sensación que tengo es como que hay un momento de revolución interna en cada persona y también en lo social, en donde los principios y los valores se han trastocado mucho. Hay como una necesidad de revisión ética, ¿no? Y en esa necesidad de revisión ética, que no creo que haya tampoco en todo el mundo, también aparece lo cómodo, lo que aparece como circunstancial y conveniente. Y eso circunstancial a veces y conveniente deforma lo esencial. Se pierde la esencia. No sé si se entiende lo que digo. Sí, y tal vez en un paralelo un poco más absurdo te diría que antes se armaba un café literario y ahora se hace un grupo de WhatsApp. Bueno, yo creo que sí influyó la pandemia y seguramente también influyó también todo el avance tecnológico, pero así como nos alejó, nos acercó. Por ejemplo, yo tengo un nieto con el que no vive acá y puedo tener contacto cotidiano porque existe un sistema que me lo permite, ¿entendés? Sí, O pero para sea, las ideas es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. Nunca es lo mismo el cuerpo a cuerpo. Nunca es lo mismo. Pero más allá de que aparezca la tecnología como una herramienta, que no deja de ser una herramienta y nada más que una herramienta, la creó el ser humano. Digamos, no es más que nosotros, es mucho menos que nosotros. Yo a veces, Tiki, tengo ciertas contrariedades y contradicciones con relación a los procesos culturales, precisamente con las nuevas tecnologías, Ujú, las tendencias. ujú. Percibo generacionalmente una destrucción de la cultura popular, digo por ciertas masificaciones, la idea del no lugar, de la no identidad, de la uniformidad, Claro, más o menos que pero todos bailen la misma coincido, música, coincido digamos. con eso, pero ahí es donde yo voy a este tema de la pérdida de los valores o de la ética que te decía, ¿no? Mm. Creo que más va por ese lugar que por un lugar va por el lado más de la comodidad y de el todo vale, ¿no? Pero hay sociedades de no pensar, El todo vale. de no me importa. Y también a veces, no sé si es que no me importa, es como que se naturaliza, ¿no? Ujú. Eso siento, que hay una cierta naturalización de muchas cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo social en lo pequeño, como tu familia, y lo social en lo grande, ¿no? Como comunidad. Ujú. Y que esa naturalización desvirtúa muchas veces códigos, ¿no? Entonces, a lo mejor coloca a una persona en una posición cómoda de decir, ¿para qué voy a hablar si total tengo todo, yo estoy bien? ¿No? Entonces, se, hay como un momento un poco ombliguesco de mirarse el ombligo, de Individualismo. individualismo
o comodidades, porque el individualismo es cómodo. A ver, yo me refugio en mi cuevita y no pasa nada, ¿no? Yo no digo que no esté mal estar en la cueva, porque uno necesita la soledad, necesita revisarse para ser mejor persona. Pero en ese revisarse está justamente el poder también verse con el otro y con los otros, porque somos seres sociales. Ahora, ahí está cómo te mueve también el universo, cómo te mueve tu sociedad. Entonces, ¿te mueve tu sociedad a compartir o te mueve a aislarte? ¿Te mueve a debatir o te mueve a decir, sí, está todo bien? Y si vos decís, debato, pero me van a castigar por tal cosa, me van a quitar tal otra, no sé, Y bueno, ahí está el problema, miles ¿no? de variables, ¿no? Que aparecen como, Percibo en Misiones cierta autocensura social, sí, política también, totalmente, mucho miedo, la limitación a sacar los sí, pies del plato, sí, y es el Estado partícipe necesario de esta situación. totalmente, sí. Mira, leía un ratito antes que vengas el reportaje de de Pablo Iglesias, de Podemos en Sí, sí, España con las sí. elecciones, ¿no? Del Podemos de De España, español, no el claro, Podemos de ¿no? Misiones, No. digamos. Y justamente, ¿no? Esto que él veía del poder mediático, la justicia unificada respondiendo a un sector, el sector de la derecha, digamos, todo lo que se movió para el resultado eleccionario que tuvo España, ¿no? A favor de la derecha. Y hablaba de esto, de lo fuerte que está todo eso. Y eso fuerte, vos lo ves acá en Argentina, lo ves acá en Misiones, lo ves en Posadas. Digo, mirá el mapa de las elecciones de la provincia y te das cuenta. O sea, hay una réplica como de esquemas Mm. eh, que escapan ya de la geografía local nuestra, Yo ¿no? recién me quedé con un pasaje de lo que decís, que son como tiempos, en este caso son como corrientes de aire Mm, espiritual, si lo querés ver de esa sí, manera, que no tiene un límite fronterizo, que puede ser regional o mundial, que totalmente. hace a los cambios de época precisamente. Y en Ujú. eso está el desorden, que suponemos va a encontrar en un punto, si nos valemos del yin y el yang, un grado de ajuste en algún punto que no sé, llevará 20 años, 40 o 4 siglos. Seguramente, sí, no creo que lleve poco, pero yo te digo, yo creo mucho en la juventud, creo que hay así como hay un sector de la juventud que siempre existió, que digamos que se acomoda, que es cómodo, que va a oficiar de soldado, por decirte, ¿no? Sin cuestionar. Sí, pero Creo que yo, hay otro sí, sector que sí está revisando sus prácticas, que elige cómo vivir, que busca una forma más espiritual y menos dañina para la sociedad, que busca a lo mejor desde otro lugar, no desde el que conoció tu generación o la mía, ¿no? Que está buscando construirse de otro modo. Vos los ves y bueno, a lo mejor no comen carne hace 15 años, 10 años, son pibes de 23, pero 25. son minorías. Vos sabés que yo creo que no. Lo que pasa es que no están visibilizadas. No, no, no están Nosotros, visibilizadas. Está sí, visibilizado lo que le conviene al sistema. Y al sistema le conviene mostrar lo lindo, lo que armoniza con la conveniencia, te diré, o con el movimiento global, ¿no? políticamente No lo que correcto, aparece como revolucionario. sí, pero digo políticamente correcto siempre incluir a los jóvenes dentro de determinados discursos políticos de la, digamos, situacionales, como decís vos. Mm. Pero la verdadera participación de la juventud es de orden relativo. Yo lo que sabés que sí creo que hay un vacío histórico. Nosotros no hemos sabido compartir la historia, a luego hasta como madre, ¿no? Y creo que hay como un silencio, no sé por qué, de qué pasó en la Argentina estos últimos 30 años, por ejemplo. Entonces te encontrás con pibes que tienen 33, 35, y que a lo mejor lo de Milei les parece la novedad, cuando en realidad vaya receta mal aprendida que tenemos, porque la sufrimos en el 2001, ¿no?
Entonces, me parece que hay que hacerse cargo también, nosotros nos tenemos Pero que Milei hacer también fue cargo. joven. Y Sí, bueno, ¿qué salió mal pero en eso, no? bueno, a ver, siempre existieron. Hay mecanismos sociales que siempre estuvieron y siempre Me parece existieron. nada más un invento que una realidad, Milei. Claro que sí, hoy por hoy está fogoneado Un por el invento esquema, con el sistema. propósitos Sí, bastante sí, sin duda, complicados. sin duda, sin duda. Coincido en eso, en que es un muñeco, digamos, ¿no? Pero bueno, un muñeco que vende lo que le están poniendo atrás, ¿no? Mucha plata. Y estructura Eh, mediática. por supuesto, Y eso ahí genera está la dinero. indefensión. Cuando hablas vos de, digamos, una reconstrucción moral y ética, realmente, precisamente a través de, en este caso, los medios de comunicación, que hegemonizan sobre todo modos de pensar, de sentir, modas. Bueno, está viéndose que acá se está imponiendo ese, digamos, ese proceso, ¿no? De un libertinaje, en definitiva, Sí. dentro de lo que propone, que es el anarcocapitalismo, uno llega a leer y dice, al final esto es, cada uno haga lo que quiere y lo que pueda, y hasta donde le Mm, dé, y sálvese quien pueda. mm. Es el cardumen disparando para donde puede. Digamos, y ese sinsentido de pronto choca contra la pared, jóvenes que quieren despertar, no despiertan porque los adormecen. Mm. Bueno, no veo como que están demasiado salvados los jóvenes. Yo no hablo tampoco de que toda la juventud esté salvada, digo, ¿no? Uso salvado como un comodín, Eso, ¿no? por eso, tomando tu palabra, yo sí creo que, que hay un segmento importante de la juventud que está buscando otra forma de vivir. Lo que sí está pasando es que ese segmento está muy escindido de la política, ha descreído de las prácticas políticas. Y ahí también nos tenemos que hacer cargo los adultos. Volviendo Mm, a tu camino ajá. original, ¿y el arte qué daría en ese sentido? A ver, primero el arte te brinda la herramienta expresiva. Porque te salvó a vos. Yo lo que, claro, para mí fue un canal expresivo que me permitió hacer obras donde yo podía decir cosas que a lo mejor no hubiera podido de otra manera, ¿no? Es así. Entonces creo que el arte genera ese canal donde uno puede ser una voz de muchas voces. Y por eso es peligroso, por eso siempre a la cultura la tienen como la última hija de la familia, digo, ¿no? Mm, La herramienta cultural es la herramienta de transformación de los pueblos. claro, genera Es más que la despertares. educación, es más que la educación, porque no hace falta tener el colegio terminado para ser culto. Hay un montón de personas que son muy cultas y que viven en el campo y no han tenido la instrucción de la escuela, han tenido la instrucción de la vida. Y en ese diagnóstico, Y digamos, así muy por arriba, pero mm, también en lo vivencial, Tiki, Misiones, ¿cómo está? Mirá, pero antes de decirte eso, no quiero quedar tampoco como que estoy fogoneando que no hay que ir a la escuela. Digo, hay que ir a la escuela. Lo que estoy diciendo es que no es la gran transformación la educación sistemática. La educación que viene acompañada de un pensamiento crítico, sí, es la que sirve. Esa es la que sirve. Y el arte, ¿por qué lo uno al arte y a la cultura? Porque el arte y la cultura son críticos, siempre, por acción u omisión. Siempre que se habla de disrupción, Aparece la expresión. pero acá me parece que la disrupción va para otro lado. Bueno, a ver, vos estás hablando de una situación del hoy en donde si tenemos que hablar de lo provincial, vemos que hay una directiva Ojo con de lo qué, que, ojo con de lo que qué disrumpas. claro, de qué se dice y qué no se dice, de qué se hace y qué no se hace. Pero bueno, es la directiva que está votando el pueblo misionero, ¿viste? Si vos me preguntas a mí, yo no coincido, no coincido, ¿entendés? Para mí, comprarle primero computadora a los chicos de las escuelas, solucionarle los techos, los baños, ponerle internet a todas las escuelas de la provincia, antes que armar un silicon. Digo, primero lo primero.
porque de nada te sirve un silicon si no pasa a ser una unidad de negocio y nada más, cuando los chicos en la escuela no están teniendo ni acceso a un celular. Hoy un celular debería ser la herramienta, más que la computadora capaz. Porque fíjate que hasta los programas y las aplicaciones que se van bajando, las tenés ahí. Entonces, y lo que estoy haciendo es una crítica, una mirada constructiva, ¿eh? Digo, no es una tirada de bomba, es lo que yo pienso. Entonces, para mí hay criterios de desarrollo humano integral. Ya escapa lo que es solamente el arte y la cultura, porque estamos hablando del buen vivir, estamos hablando de que todos tenemos derecho a una buena vida. Todos tenemos derecho a una buena vida. Entonces, ¿por qué yo sí? Y esa señora que vende fruta de afuera, no. ¿Por qué ella tiene que estar viviendo en una casa que se cae? En un lote que no es de ella. Y que sabe que no es de ella. Entonces, digo, la realidad del buen vivir, la realidad, esta es la que yo veo que sí traen los jóvenes. Cuando te hablo de que tengo fe en la juventud, hay un gran sector de jóvenes que tiene esto claro, pero lo escinde de la política, Pero también hay una ¿entendés? frustración en muchos jóvenes que tienen ganas, no se encuentran, digamos, ubicados por el don de agarrar, porque tampoco Bueno, pero ahí es encuentran. donde digo que también los adultos nos tenemos que hacer cargo de que nosotros a lo mejor no hemos sido un canal generador de historia y de memoria, de explicar estos procesos, ¿entendés? ¿Cuáles son los procesos sociales que se fueron dando? Fíjate la diferencia que hay en 20 años. En 20 años, si hablamos nomás del 2003 ahora, o del 2000, suponete, por ponerle un margen. Entonces yo creo que esa culpa que le tiramos a los jóvenes no es tal, no es tal. Sí creo que hay un nivel de soledad, en el sentido hay como una escisión entre esa juventud y nuestra generación en cuanto a este tema de lo político entendiéndolo como la forma de vida social en comunidad. O sea, escapa lo político partidario, lo que te hablo es humano, ¿sí? Yo creo que los humanos nos merecemos una sociedad humana, equitativa, de buen vivir, que vinimos acá para compartir y aprender entre nosotros, no para hacernos daño. Entonces, Menos robótica y sinceramente, más humanidad. sí, pero esto acá y en el país y en el mundo, digo, ¿no? Mm. Eh, menos, a ver, claro, menos pirámide, ¿no? La distribución de la riqueza, la desigualdad, atraviesa todo y atraviesa también la cultura y el arte y la educación. Y que antes de concluir esta aproximación, porque Mm, no es otra cosa que tu hoy, tu momento y mm. algo también de lo que fue tu vida hasta aquí. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, a ver, qué complicado explicarte, pues estoy haciendo muchas cosas. Bueno, en principio, a ver, te puedo contar de lo personal, poner al día un poco mi vida. Para mí, los últimos años de trabajo en la función pública me exigieron mucho, yo me autoexijo, soy una persona que me exijo. Y bueno, fui postergando muchísimas cosas que en algún momento las tenía que poner al día. Y eso es lo que estoy haciendo desde lo personal. Por otra parte, sigo escribiendo obras de teatro, dramaturgia. Bueno, investigación hice una de Luis Andrada el año pasado sobre el proceso de lo que fue la creación de la ley del Instituto Nacional del Teatro y la provincial, y lo que fue la militancia de la FATA, que era la organización donde Luis perteneció. Ahora estoy investigando en, a ver, ¿cómo te explico? Estoy investigando en cómo se fusiona la psicología de Jung con la inspiración en el arte creativo. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ser creativos, pero cuando eso está además fortalecido de lo artístico, es un volcán.
Bueno, eso creo que es lo que nos está faltando también como humanidad, ¿no? Y bueno, eso, ahora se van a hacer dos obras de teatro mías en septiembre, una va a ser acá en la provincia, otra no. También, el que escribe, escribe, cuando escribo teatro, o el que escribe teatro, en realidad escribe para que eso se monte. Es la gran diferencia con la poesía, con la novela, el cuento. Si no está en la escena, no se conoce la obra del dramaturgo, ¿no? Así que bueno, estoy por ese lado. Básicamente te diría que en eso, y me lleva bastante tiempo, más allá de las otras cuestiones que voy haciendo y transitando. Sigo subiendo a bailar, me autodoy clases, en fin, hay cosas que uno no las pierde.